La verdad es que tengo un hijo de 1 año con tu mejor amiga, Verónica. Así que, ¿podrías firmar estos papeles del divorcio? En la estéril y blanca habitación de un hospital, a solo 2 horas de mi cirugía de un tumor cerebral, el aire se congeló en un instante por esas palabras que salieron de la boca de mi marido. El agudo olor a desinfectante y el rítmico pitido del electrocardiograma eran los únicos sonidos en el espacio. Pero en ese momento, mi marido, que sonreía falsamente junto a mi cama, no tenía ni idea de que, en pocos días, él mismo lo perdería literalmente todo, y probaría el mayor infierno y desesperación de su vida. Desde la ventana, entraba la misma luz apacible de la mañana de siempre. Mi nombre es Valentina. Y este año cumplo 45. Llevo 15 años casada con mi marido, Marco. Aunque no fuimos bendecidos con hijos, habíamos caminado juntos en días de paz como un equipo. Al menos, eso es lo que yo creía, hace 6 meses. Tras sufrir frecuentes y violentos dolores de cabeza y mareos, el diagnóstico que me dieron en el hospital fue un tumor cerebral. En medio de una desesperación que oscurecía todo ante mis ojos, logré encontrar a un médico de renombre, y finalmente llegó el día de la cirugía. Aunque me dijeron que la tasa de supervivencia era alta, no dejaba de ser una operación a cráneo abierto. Anoche, el miedo me impidió dormir siquiera un guiño, y un frío gotero intravenoso permanecía conectado a mi brazo. El sonido de la puerta corredera al abrirse resonó y mi marido, Marco, entró en la habitación. Yo esperaba que me consolara en mi ansiedad previa a la cirugía, que me tomara la mano por última vez y me dijera: «Estaré esperando. Esfuérzate». Sin embargo, al ver la apariencia de Marco, no podía creer lo que veían mis ojos. A pesar de que era la mañana de la operación de vida o muerte de su esposa, vestía un traje de marca impecable, como si fuera un restaurante de lujo. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si acabara de salir de la peluquería, y desprendía un perfume dulce y fuerte, totalmente inadecuado para un hospital. «Marco, ¿qué haces vestido así? ¿No te habías tomado el día libre en el trabajo?». Ante mi pregunta con voz temblorosa, Marco se sentó con aire despreocupado en la silla de metal junto a la cama. Esto... Por supuesto que no voy a trabajar. Hoy es un día conmemorativo muy especial para mí». «¿Un día conmemorativo?». «Nuestro aniversario de bodas fue el mes pasado. No tiene nada que ver contigo», dijo Marco, soltando una risita por la nariz. Sacó despreocupadamente un papel de su lujoso maletín de cuero y me lo plantó delante de los ojos. Un papel con un borde verde. Eran los papeles del divorcio. «La verdad es que tengo un hijo de 1 año con tu mejor amiga, Verónica. Hoy es su cumpleaños. Así que, ¿podrías firmar esto?». Mi mente se quedó en blanco. Verónica era mi mejor amiga desde el instituto. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, fue la primera en llorar por mí. «Yo apoyaré a Marco por ti, Valentina», me dijo, apretando fuertemente mi mano. ¿Era eso lo que significaba? Mientras yo me quedaba sin palabras, de la boca de Marco salían, una tras otra, palabras increíbles. «Oye, te van a abrir la cabeza en una operación, ¿verdad? El médico dijo que la tasa de éxito es alta, pero siempre existe la posibilidad de un «y sí». Si no te despiertas, sería un lío de papeleo para que Verónica y yo nos casemos. Así que fírmalo aquí y ahora». Ante palabras tan crueles, no pude emitir ningún sonido. El monitor que medía mi ritmo cardíaco comenzó a pitar un poco más rápido. Yo solo miraba fijamente al hombre que tenía delante. Más que una ira intensa, mi cerebro no podía procesar la anormalidad de mi marido de 15 años, y solo pude permanecer en silencio. Quizás él malinterpretó mi silencio, pensando que estaba deprimida y conmocionada. Marco lanzó palabras aún más sucias para rematarme. «Además, llevamos 15 años casados y ni siquiera me has dado un hijo. Y para colmo, un tumor cerebral. Como esposa, eres un producto completamente defectuoso. En ese sentido, Verónica es la mejor. Es joven. Y me ha regalado un hijo adorable. Es gracias a Verónica que he podido mantener mi honor como hombre. Deberías alegrarte sinceramente por la felicidad de tu mejor amiga. ¿No crees? Producto defectuoso». Esa sola palabra resonó en el aire helado de la habitación del hospital. Respiré hondo lentamente. Mordí mis labios que amenazaban con temblar y mantuve la calma, como si enfriara con agua helada la parte de mi cerebro que hervía de ira. «Ya veo». Tras un largo silencio, lo que salió de mi boca fue una voz sorprendentemente fría y serena, incluso para mí.
Marco emitió un sonido estúpido ante mi inesperada reacción. Está bien. Lo firmaré. Moví con esfuerzo mi mano derecha temblorosa. Tomé el bolígrafo que había en la mesita de noche y escribí mi nombre con firmeza en los papeles del divorcio. Oh, gracias. Bueno, tengo que preparar la cena, así que me voy. Ah, y por cierto, buena suerte en la operación. Marco arrebató felizmente los papeles del divorcio que yo había firmado, y salió de la habitación con paso ligero, casi saltando, sin mirar atrás ni una sola vez. Mientras miraba la puerta que se cerró de golpe, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. No derramé ni una sola lágrima. Solo sentía una llama que ardía silenciosa pero intensamente en lo profundo de mi pecho. Marco, estás cometiendo un error fatal. ¿De quién crees que es todo el dinero que te permite enviar una paga mensual a tus padres en el pueblo o comprar esos trajes de lujo que llevas puestos? Señora Valentina. Es la hora. Vamos al quirófano. La voz de la enfermera, junto con el sonido de las ruedas de la camilla, comenzó a resonar en el silencioso pasillo. Mi contraataque comenzaría justo después de que sobreviviera a esta operación. Mi conciencia emergió lentamente del profundo océano de la anestesia. Al levantar mis pesados párpados, mi visión borrosa distinguió un techo blanco e impersonal y una bolsa de goteo intravenoso. Un dolor sordo y punzante oprimía toda mi cabeza, pero estaba viva, sin duda. Señora Valentina, ¿me oye? La operación ha sido un éxito rotundo. La voz tranquila del médico llegó a mis oídos, y respondí parpadeando lentamente. Milagrosamente, no quedaron secuelas, y el tumor que había anidado en mi cerebro fue extirpado limpiamente. El hecho certero de haber vuelto con vida fortaleció aún más el deseo de venganza que ardía silenciosa pero intensamente dentro de mí. Durante el reposo absoluto postoperatorio, mientras yacía en la cama, repasé mis 15 años de matrimonio. Mi marido, Marco, es un simple asalariado que trabaja en una empresa comercial de nivel medio. No tiene un cargo directivo, y con su sueldo mensual ni siquiera podríamos pagar el alquiler del lujoso apartamento en el centro de la ciudad donde vivimos actualmente. Mucho menos podría permitirse comprar varios trajes de marca como el que llevaba al hospital y salir a beber casi todas las noches. Sin embargo, él vive en un gran engaño. Su vida acomodada es posible gracias a mi patrimonio oculto. La verdad es que mi difunto padre fue el presidente de una empresa inmobiliaria que amasó una fortuna por sí mismo. Como hija única, heredé esa inmensa fortuna y varias propiedades de alto valor. Actualmente, solo con los ingresos por el alquiler de apartamentos y edificios de oficinas, tengo beneficios de cientos de miles de euros al mes, y además, yo misma llevo a cabo un sólido negocio de inversión a título personal. Sin embargo, para no herir el frágil orgullo masculino de Marco, he ocultado en la medida de lo posible el hecho de que gano grandes sumas de dinero desde el principio de nuestro matrimonio. Cubría el déficit de los gastos de manutención, transfiriendo dinero discretamente desde mi cuenta personal a nuestra cuenta conjunta, haciendo parecer que vivíamos holgadamente solo con los ingresos de Marco. Como paso la mayor parte del tiempo en casa, casi como un ama de casa, Marco cree firmemente que esta vida de lujo se debe enteramente a su trabajo. Y eso no es todo. Los padres de Marco, mis suegros, tenían un pequeño negocio familiar en su pueblo, que estuvo al borde de la quiebra hace 5 años. Fue mi patrimonio personal el que rescató a mis suegros cuando estaban a punto de huir por las noches, ahogados en deudas. Pagué de una sola vez su deuda de 150.000 euros y, además, he estado transfiriendo directamente desde mi cuenta a la de ellos una suma considerable de 2.000 euros cada mes. Recuerdo una Nochebuena de hace unos años, cuando fuimos a su casa en el pueblo. En aquella casa vieja y con corrientes de aire, mi suegra me lanzó una mirada fría y dijo: «Valentina, no trabajas, y vives a cuerpo de rey, con el sueldo de Marco, a pesar de no poder darnos nietos. ¿Por qué no buscas un trabajo? Todas las esposas de nuestros parientes trabajan y apoyan admirablemente la economía familiar». Mientras yo guardaba silencio ante esas palabras, Marco, que estaba a mi lado, en lugar de defenderme, se rió por lo bajo y se puso del lado de su madre. «Bueno, mamá, esta es como una parásita que no puede vivir sin mis ingresos. Yo, con mi gran corazón, la mantengo. Es una esposa defectuosa, pero ten paciencia con ella. Parásita. Defectuosa». Mientras escuchaba esas palabras, simplemente sorbía mi té en silencio. Ni siquiera tenía ganas de responder.
Ellos nunca sabrían que el suntuoso banquete que abarrotaba la mesa de la casa de mis suegros en esa Nochebuena, y la ropa nueva que llevaban puesta, habían sido pagados y arreglados discretamente por mí. Y Verónica, la amiga cuyo nombre salió de la boca de Marco en aquella habitación del hospital. La conozco desde el instituto. Siempre fue una mujer llamativa y con una fuerte necesidad de validación. Cuando me casé con Marco, me felicitó en apariencia, pero recuerdo la leve sombra de envidia que flotaba en sus ojos. Nunca imaginé que esa envidia fuera tan profunda y retorcida como para robarme a mi marido y tener un hijo secreto de 1 año con él. Esos dos, que me descartaron usando a un niño como excusa, sin darse cuenta de la gravedad de perder su mayor fuente de ingresos. Estarán ahora celebrando, fantaseando con que mi operación ha fracasado y que el escaso dinero del seguro será todo para ellos. 1 semana después de la operación, mi recuperación progresaba bien y me trasladaron a una planta general. En cuanto recuperé la fuerza para caminar sola, tomé mi smartphone en la cama. Era para contactar a mi abogado personal, quien ha gestionado mi patrimonio durante años. Cuando le expliqué brevemente la situación por teléfono, mi abogado, con quien tengo una larga relación, contuvo la respiración y luego respondió con firmeza: «Entendido. Inmediatamente procederé a suspender las transferencias a sus suegros, cancelar el uso de las tarjetas de crédito y preparar la demanda de indemnización por infidelidad. Lo haremos a fondo». Asentí profundamente ante sus palabras. Bien. Los preparativos para el contraataque estaban listos. La cuenta atrás para que descubrieran la verdad y fueran arrojados al fondo de la desesperación había comenzado. Pensando en esto, dejé el smartphone en la mesita de noche. Fue justo en ese momento. Unos golpes discretos resonaron en la silenciosa habitación. Aún era temprano para la ronda de la enfermera. ¿Quién podría ser a esta hora del atardecer? Casi al final del horario de visitas. «Adelante», respondí brevemente. Y la puerta se abrió con un chirrido. Al ver el rostro de la persona que entró, contuve la respiración y apreté con fuerza las sábanas. Una persona que nunca debería haber venido aquí. O más bien, la persona inesperada cuyo rostro menos quería ver. Estaba de pie en la entrada de la habitación con una sonrisa desafiante. «Vaya, Valentina. Así que sobreviviste. Qué lástima». Con la aparición de esa persona, acompañada de un empalagoso olor a perfume, el aire de la habitación volvió a congelarse. De pie en la puerta de la habitación del hospital estaba mi amiga desde el instituto, Verónica. En medio del viento aún frío de principios de marzo que sacudía violentamente los cristales de las ventanas, ella vestía un vestido rosa vibrante, como si se adelantara a la primavera, y llevaba en la mano un llamativo bolso de una marca de lujo internacional. A pesar de que su mejor amiga acababa de pasar por una gran operación, no traía ningún regalo. Solo estaba allí, en la entrada, con una sonrisa fría y despectiva. «Vaya, Valentina, así que sobreviviste. Qué lástima». Esas primeras palabras estaban llenas de un veneno y una malicia tan intensos que no parecían dirigidos a una amiga de tantos años. Me incorporé lentamente en la cama y la miré fijamente en silencio. Más que una ira intensa, me invadía una mezcla de fascinación y repulsión al ver hasta qué punto un ser humano podía volverse tan despreciable. «Verónica, ¿qué haces aquí?». Ante mi pregunta terriblemente serena, Verónica se acercó a la cama con el sonido irritante de sus tacones resonando en la habitación y se sentó de golpe en la silla de metal donde Marco se había sentado antes. ¿Qué hago? ¿No te lo dijo Marco? Tenemos un hijo adorable de 1 año. He venido a informarte y a pedirte que liberes a Marco de una vez». Verónica sacó de su bolso un smartphone de última generación y me apuntó con la pantalla con orgullo. En ella se veía una foto de Marco, Verónica y un niño de aproximadamente 1 año. Todos con una sonrisa radiante. El fondo era el salón de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Sobre la mesa había una comida suntuosa, y en la muñeca de Marco brillaba descaradamente el reloj de lujo de varios miles de euros que yo le había regalado en su cumpleaños. «Marco está contentísimo, ¿sabes?». Dijo que estaba feliz de haber encontrado a una mujer joven y guapa que le diera un heredero. No como una mujer estéril como tú. Valentina, tú, como mujer, deberías entender mis sentimientos, ¿verdad? La inmensa alegría de dar a luz al hijo del hombre que amas y criarlo para que sea un gran hombre. Estéril. Esa palabra, como una cuchilla afilada y fría, cortó el aire de la silenciosa habitación. La que una vez fue mi mejor amiga, la que lloró y me apoyó cuando estaba física y mentalmente destrozada por los tratamientos de fertilidad, ahora se reía mientras hurgaba con fuerza en mi herida más delicada y profunda. Tragué todas las palabras de réplica y mantuve un silencio absoluto,
con una mirada gélida fija en Verónica. Mi actitud silenciosa. Verónica debió de interpretarla como una señal de derrota total. Se envalentonó aún más. Y continuó lanzándome, una tras otra, terribles palabras de insulto. Además, a tus 45 años, con un tumor cerebral, estás completamente acabada como mujer, ¿no? Marco también se quejaba en casa. Ya de por sí no tenías atractivo como mujer. Y encima, con una enfermedad grave, te has convertido en una carga aún mayor. ¿Cómo puedes mostrarle a Marco esa apariencia tan miserable y fea? ¿Es que no tienes el más mínimo orgullo como mujer? La violencia verbal implacable de Verónica no cesaba. Respiré hondo y en silencio. Fuera de la ventana, un ciruelo con los capullos aún duros se mecía violentamente, azotado por el viento helado. Todavía faltaba un poco para la llegada de la primavera. El aire gélido de esta estación de marzo se asemejaba a mi estado mental, frío y sereno. Valentina, ya no te queda nada. Ni juventud, ni salud, ni hijos. Y tampoco un marido brillante y amado. Yo me lo he quedado todo. Ah, por cierto, Marco me dijo que firmaste los papeles del divorcio sin rechistar. Nos viene de perlas. Por fin podremos cortar esta relación molesta y formar una verdadera familia los tres. Verónica se rió con aire de triunfo y cruzó las piernas elegantemente. ¿Y bien? ¿Cuándo piensas salir de este hospital? Marco dijo que iba a deshacerse de todas tus cosas del apartamento, antes de que te dieran el alta. Dijo que en nuestra nueva y brillante vida no necesitamos para nada tus trastos viejos y anticuados. Dijo que llamaría a una empresa de mudanzas de inmediato para que lo tiren todo como si fuera basura. Estaba muy entusiasmado. Arrugué ligeramente las cejas. Ese ático en el centro de la ciudad lo había comprado yo al contado con mi propio patrimonio. Que estuviera a nombre de él era solo una medida temporal para proteger su frágil orgullo masculino y permitirle aparentar ante los demás. La propiedad real y la obligación de pagar los gastos de mantenimiento recaían enteramente en mí. Mi abogado ya debía de estar tomando medidas discretas, pero esta pareja de desgraciados aún no se había dado cuenta de la desesperada realidad que se cernía sobre ellos. Verónica, rompí el largo silencio y hablé con una calma extrema. ¿De verdad crees que puedes ser feliz con todo esto? Ante mi voz inesperadamente serena, el rostro de Verónica se endureció por un instante, pero enseguida volvió a reírse por lo bajo. Por supuesto. Marco es un ejecutivo de élite de una multinacional. Me da una paga generosa cada mes, y me compra cualquier cosa de marca que quiera sin rechistar. Tiene unos ingresos que una mujer sencilla y aburrida como tú no se merece. A partir de ahora, voy a vivir la vida más elegante con mi hijo gracias a esa inmensa fortuna. ¿Una vida elegante? Al oír esas palabras, casi me echo a reír, pero apreté los dientes y me contuve. El mísero sueldo de Marco, como simple empleado, era insignificante. Ese bolso de marca del que Verónica presumía, y las juergas en hoteles de lujo, se pagaban con el dinero que fluía desde mi cuenta a la suya. En ese caso más te vale disfrutarlo al máximo mientras puedas, dije con una frialdad glacial, y el rostro de Verónica se contrajo en una mueca de profundo desagrado. ¡Qué perdedora más orgullosa! Bueno, da igual. Pasa una vejez solitaria y miserable. No pensamos pagarte ni un céntimo de indemnización. Que lo sepas. Verónica escupió esas palabras, se levantó bruscamente y se dispuso a salir de la habitación haciendo sonar sus tacones. Pero al poner la mano en el pomo de la puerta, se detuvo, se dio la vuelta y esbozó una sonrisa maliciosa. Ah, se me olvidaba algo importante. Marco me dijo que este fin de semana va a ir a visitar la tumba de tus padres. Por supuesto. Nos llevará a mí y a nuestro hijo. Va a informar debidamente a tus padres de que vamos a formar una nueva familia. Un marido maravilloso y sincero, ¿verdad? Ante esa idea aberrante de profanar la tumba sagrada de mis difuntos padres, algo decisivo se rompió dentro de mí. Esto era lo único que no perdonaría jamás. Después de que Verónica saliera satisfecha de la habitación, volví a coger mi smartphone. Ya no había tiempo que perder. Busqué el nombre de cierta persona en mis contactos y, sin dudarlo, pulsé el botón de llamada. Había llegado el momento de mover a la persona que ellos más temerían. Después de que Verónica abandonara la habitación, apreté con fuerza el smartphone que tenía en la mano. No podía permitir que gente tan despreciable se acercara al sagrado cementerio, donde descansaban mis padres. Busqué en mis contactos y llamé al padre Fernando, el párroco de la iglesia familiar y viejo amigo de mi difunto padre. Padre Fernando. Disculpe la tardanza en llamar. Soy Valentina. La verdad es que ha surgido un asunto un tanto complicado. Le expliqué la situación de forma breve y precisa.
Que mi marido planeaba visitar la tumba de mis padres este fin de semana con su amante y su hijo secreto, y que actualmente estaba en proceso de divorcio, y no quería bajo ningún concepto que pisaran el cementerio. El padre Fernando, al otro lado de la línea, emitió un gruñido grave y respondió con una voz temblorosa de ira: «¿Qué hombre más sacrílego? Sabiendo cuánto tu padre te cuidó y te quiso. Valentina, no podemos permitir que semejante canalla pise un lugar sagrado. No te preocupes. Este fin de semana, cerraré las puertas de la iglesia y prohibiré la entrada a toda persona no autorizada. He dado orden de llamar a la policía inmediatamente si intentan entrar por la fuerza. Valentina, tú solo preocúpate de recuperarte». Agradecí profundamente las palabras tranquilizadoras del sacerdote. Con esto, el lugar de descanso de mis padres estaría a salvo. Justo después de colgar, como si hubiera estado esperando el momento, mi smartphone sonó estridentemente. En la pantalla aparecía el nombre de Marco. Con una emoción gélida, pulsé el botón de llamada. «Oh, Valentina, ¿aún sigues viva? Bueno, Verónica me dijo que fue a saludarte. ¿Qué te pareció la foto de mi adorable hijo? Es algo que una mujer estéril como tú nunca podrá tener». La voz de Marco, que se oía por el teléfono, sonaba un poco arrastrada, como si hubiera estado bebiendo, y estaba de un humor excelente. De fondo, se oía una música de piano elegante, como la de un restaurante de lujo, y el leve tintineo de la vajilla. Seguramente estaba en medio de una cena elegante con Verónica, pagada con mi dinero. Escuché sus palabras en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Sin importarle mi silencio, Marco continuó soltando palabras aún más viles. «Oye, por fin te habrás dado cuenta de la carga que has sido en mi vida, ¿verdad? Con 45 años y un tumor cerebral. Es una broma de mal gusto. Yo estoy en la flor de la vida. Y todos mis colegas están rodeados de esposas guapas e hijos, felices. Y yo tenía que ver tu cara amargada en casa. Nunca entenderás lo miserable que me he sentido». Marco seguía hablando con un tono victimista. Qué ridículo era el hombre que no sabía nada. Que durante 15 años yo había estado proporcionando ayuda financiera en secreto para complementar su mísero sueldo. Que había sido yo quien había saldado la enorme deuda de sus padres y les había enviado una paga mensual. Las barbaridades de Marco continuaban. «Además, siempre has sido una sosa, y te ha faltado encanto como mujer. Mira a Verónica. Con esa juventud y belleza, me ha dado un hijo magnífico que ha heredado mis genes. Es gracias a Verónica que he podido mantener mi honor como hombre. Tú solo has sido una parásita que cocinaba y sobrevivía cómodamente con el dinero que yo ganaba. A partir de ahora, todo el dinero que gane será para Verónica y mi hijo. No te daré ni un céntimo. El dinero que yo gane». Ante el eco de esas palabras que pronunciaba con tanta seguridad, casi se me escapa un suspiro. «Entonces, ¿a qué se debe su llamada?», pregunté con una voz fría como el hielo. Marco chasqueó la lengua, molesto. «Qué mujer más antipática». «Bueno, da igual. La verdad es que estoy pensando en comprar un coche nuevo para Verónica y el niño. En el garaje de nuestro ático ahora solo está mi deportivo, ¿sabes? Es un poco incómodo para salir en familia. Así que he pensado en comprarles un coche familiar de lujo, al contado y a lo grande. El modelo de más alta gama». Las palabras de Marco me dejaron más que atónita, casi admirada. La tarjeta de débito de la cuenta conjunta para gastos de manutención, que yo financiaba desde mi cuenta personal. Él la confundía con su propia cartera inagotable. Hablaba de comprar al contado y a lo grande. Pero en su cuenta bancaria real, no debían de quedar más que unos pocos cientos de euros. Así que intenté mover algo de dinero de mi cuenta y pagar con la tarjeta que siempre uso, pero por alguna razón me da error. «¿Has hecho algo por tu cuenta? Si has tocado mi dinero, no te lo perdonaré. Mañana tengo que ir a pagar al concesionario». Con esas palabras, lo entendí todo. Mi abogado ya se había movido rápidamente, y el proceso de congelación de las tarjetas familiares que Marco tenía, y de la cuenta conjunta que yo financiaba había concluido. Exhalé lentamente. El frío viento nocturno de principios de marzo entraba por la ventana ligeramente abierta de la habitación y me acariciaba la mejilla. «Vaya, ¿en serio? No sé nada sobre un error en la tarjeta. ¿No será una equivocación suya? ¿Qué dices?» «Es imposible que me equivoque». «Bueno, da igual. Mañana lo comprobaré directamente en la ventanilla del banco. Tú ya eres cosa del pasado. Así que date de alta y lárgate de ese apartamento. Nosotros vamos a empezar la mejor de las vidas. No nos molestes, fracasada». Tras decir eso, colgó bruscamente.
El sonido impersonal de la línea cortada resonó en la silenciosa habitación. Fracasada. Molestia. Parásita. La sarta de insultos que me había lanzado resonaba fríamente en mi cabeza. Sin embargo, curiosamente, no sentía ni una pizca de tristeza. Solo había una fría expectación por la espectacular venganza que estaba a punto de comenzar. La realidad a la que se enfrentaría mañana en la ventanilla del banco. Que en su cuenta solo quedaba un saldo irrisorio. Que todas sus tarjetas de crédito de confianza estaban bloqueadas, y el hecho absoluto de que el dinero que había estado gastando a espuertas era todo de mi patrimonio personal. Mañana, el frágil orgullo y la falsa felicidad de ese hombre se harían añicos. Me tumbé en la cama y miré la luna fría que flotaba fuera de la ventana. El sonido de la tapa del infierno al abrirse estaba cada vez más cerca. Pero la desesperación de Marco no terminaría solo con el dinero. Él aún no se había dado cuenta ni por asomo de que la situación que más temía se estaba desarrollando silenciosamente a sus espaldas. Una fría lluvia de primavera golpeaba con fuerza los cristales de la ventana de la habitación. Era una mañana gélida, típica de principios de marzo. Y la herida de la operación me dolía ligeramente. Quizás por la baja presión atmosférica. Me encogí en la cama. Había pasado una noche desde aquello. Y el momento en que Marco se enfrentaría en la ventanilla del banco a la realidad de que su tarjeta no funcionaba se acercaba a cada segundo. Esperé en silencio ese momento. Sin embargo, la situación comenzó a rodar en una dirección mucho más perversa de lo que yo había previsto. El smartphone que estaba sobre la mesita de noche sonó con un tono de llamada estridente. En la pantalla aparecía el nombre de Marco y el icono de una videollamada. Me incorporé lentamente y pulsé el botón de llamada. Lo que apareció en la pantalla fue el espacioso salón del lujoso ático del centro de la ciudad que yo había comprado al contado. Pero al ver la escena, contuve la respiración. En el suelo, mi ropa, mis libros y mi preciada vajilla estaban esparcidos sin piedad, y varias bolsas de basura negras y grandes se amontonaban. Hola Valentina, buenos días. ¿Qué te parece esta vista maravillosa? Sin tus trastos aburridos, la habitación parece mucho más luminosa y espaciosa. Al otro lado de la pantalla, Marco sonreía con una risa vil y despreocupada. Detrás de él, Verónica se había puesto un abrigo de marca que había sacado de mi armario y posaba frente a un espejo. Oye, Marco. Este abrigo tiene un diseño un poco anticuado. El gusto de Valentina es realmente hortera, pero bueno. Si lo llevo a una tienda de segunda mano, quizás nos sirva para nuestro viaje de novios. La risa estridente de Verónica resonaba en la habitación a través del altavoz del smartphone. Sentí cómo se me revolvía el estómago al ver a esos dos tratando como basura el abrigo que yo tanto apreciaba. Pero lo que realmente me destrozó mentalmente fueron las personas inesperadas que aparecieron a continuación en la pantalla. Oye, Verónica, no toques la ropa de esa mujer sucia. Si se te pega algo, podría afectar a mi adorable nieto. Quien asomó la cabeza desde un lado de la pantalla no era otra que la madre de Marco, mi suegra. Detrás de ella, se veía también la figura de mi suegro, de pie con aire alicaído. ¿Por qué mis suegros, que se suponía que vivían modestamente en el pueblo, estaban en Madrid, y además en mi apartamento? Ante mi asombro, mi suegra me miró a través de la pantalla con ojos llenos de odio. Valentina, ¿aún sigues viva? ¡Qué mujer más tenaz! Marco nos lo ha contado todo. A una esposa defectuosa como tú, que ni siquiera puede tener hijos, no le permitiremos volver a pisar nuestra casa. Una joven maravillosa como Verónica, que nos ha dado un magnífico heredero, es nuestra verdadera familia. Tú solo eras una portadora de mala suerte. Las injurias salían a borbotones de la boca de mi suegra. A pesar de que yo había pagado su enorme deuda y les había estado enviando 30.000 euros cada mes, no solo me devolvían el favor con ingratitud, sino que se habían aliado con la amante para echarme de mi propia casa. Muchas gracias, mamá. Juntos, Marco y yo os haremos absolutamente felices a ti y a papá. Verónica se arrimó a mi suegra con afectación. Y mi suegra también le sonrió con una sonrisa bobalicona. Apreté el smartphone y caí en un profundo silencio. No era porque no encontrara palabras para responder, era porque la visión de seres humanos tan ingratos y mezquinos había congelado incluso mi ira y no podía emitir ningún sonido. Oye, Valentina. ¿No puedes decir nada? ¿Por fin te has dado cuenta de lo miserable que eres? Marco, interpretando mi silencio como una derrota total, gritó triunfante desde el otro lado de la pantalla. Eso es. Te mostraré el mejor asiento para el espectáculo. Marco, con el smartphone en la mano, caminó hacia el fondo del salón. Y lo que la cámara captó fue lo que yo más atesoraba.
los álbumes de fotos que guardaba con cariño de mis difuntos padres, y el reloj antiguo que mi padre me había dejado. Todo ello estaba tirado sin miramientos en una sucia caja de cartón. «¡Parad!». Un grito ahogado salió de mi boca. El dinero y el apartamento no me importaban. Pero no quería que tocaran con esas manos sucias los preciosos recuerdos de mis padres. Postrada en la cama del hospital, no tenía forma física de detenerlos. Esa abrumadora impotencia me empujaba al borde de la desesperación. «¡Que pare! No me hagas reír. Estas baratijas de muertos dan mala suerte en una casa nueva. Ahora mismo las voy a tirar a la basura. Tus padres deben de estar muy arrepentidos de haber dejado una hija tan inútil. Ah, que vean desde el infierno el miserable final de su hija». Las palabras insultantes de Marco se mezclaron con las risas vulgares de mi suegra y Verónica. Convencidos de que habían quebrado mi espíritu por completo, cortaron la videollamada satisfechos. Un pitido y la pantalla se oscureció, devolviendo el silencio a la habitación. En la cama fría, abracé mis hombros temblorosos. La frustración de no poder proteger lo que más quería, obstaculizada por la barrera de la distancia física, casi se desbordaba en forma de lágrimas. Pero me las sequé con fuerza. Habían cometido un error fatal. Habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar en mi territorio sagrado. Justo cuando iba a pulsar el botón de llamada a la enfermera, mi smartphone vibró de nuevo. En la pantalla aparecía una llamada de mi abogado, el que gestiona mi patrimonio desde hace años. «Diga». «Señor. Soy Valentina. Señora Valentina. Acabo de completar todos los arreglos. La suspensión de las transferencias a la familia de su marido, la cancelación de las tarjetas de crédito y la congelación de las cuentas. Todo se ha ejecutado a las 9 de la mañana de hoy. Y hay otro informe importante. Como resultado de una investigación urgente sobre el señor Marco, hemos descubierto un hecho increíble. Hemos descubierto un hecho increíble». Contuve la respiración ante la voz grave y tensa de mi abogado. Mientras ellos celebraban, los pasos de la ruina se acercaban sigilosamente por detrás. La voz grave del abogado resonó a través del altavoz del smartphone en la silenciosa habitación del hospital. «Señora Valentina. Por favor. Escuche esto sin alterarse. El niño de 1 año que Verónica afirmaba ser hijo del señor Marco. Tras realizar una prueba de ADN de forma discreta, hemos descubierto que no es hijo del señor Marco». La noticia, tan inesperada e impactante, me dejó sin aliento. Verónica había estado engañando a Marco, haciéndole creer que el hijo de otro hombre era su heredero, para aprovecharse de él. Y Marco, creyendo ciegamente esa mentira, se había vuelto loco de alegría, y me había abandonado. La situación era tan ridícula, que una risa seca brotó de mi corazón helado. Hay un hecho aún más grave. El señor Marco está intentando obtener un gran préstamo personal de su empresa, falseando que el ático y las propiedades inmobiliarias que usted posee son suyos. ¡Qué estúpido! Era imposible que hipotecara propiedades que estaban a mi nombre. Pero su locura no terminaba ahí. «Señora Valentina, de hecho, hoy le he traído a alguien especial. Debería llegar en cualquier momento». Justo después de que el abogado dijera eso, sonaron unos golpes discretos en la puerta. «Adelante», respondí, y la puerta se abrió, revelando a un hombre mayor con un traje de alta calidad. Al ver su rostro, abrí los ojos como platos. «Señor Ferran». «¿Qué hace usted aquí?». Era el señor Ferran, el presidente de la multinacional donde trabajaba mi marido, Marco. El presidente se acercó a mi cama, y se inclinó tan profundamente, que su cabeza casi tocaba el suelo. «Señora Valentina. Lamento profundamente las molestias que nuestro estúpido empleado le ha causado. Estaba preocupado por su estado. Pero me alivia verla. ¿Por qué el presidente de la empresa de mi marido se disculpaba de forma tan humilde ante mí? Una simple ama de casa». Esa era la otra gran verdad. El gran secreto que Marco desconocía por completo. La empresa inmobiliaria que dejó mi difunto padre poseía numerosos edificios comerciales en las mejores zonas de la ciudad. Uno de ellos, un imponente edificio de oficinas en el corazón de la ciudad, era el que la empresa del señor Ferran alquilaba en su totalidad como sede. En otras palabras, yo era la casera de la empresa donde trabajaba Marco, y además, por la relación que mantenía desde la época de mi padre, era una de las principales accionistas de esa multinacional. Si quisiera, podría rescindir el contrato de alquiler del edificio y dejar a la empresa de Marco en la calle. Yo era una figura de poder absoluto. La verdad es que ese hombre, Marco, ha traído a la empresa a una mujer llamada Verónica y a un bebé, alardeando de que él es el próximo presidente. Además,
Ha estado insultándola públicamente en la empresa, llamándola esposa inútil y parásita miserable que vive de mi dinero. El señor Ferran apretó los puños, y su rostro se contrajo de rabia. Hacia usted, señora Valentina, nuestra valiosa accionista principal y benefactora. Semejantes insultos viles son absolutamente imperdonables. Estamos preparando su despido disciplinario inmediato. En ese momento, como si estuviera calculado, mi smartphone sonó estridentemente. En la pantalla brillaba el nombre de Marco. Hice una seña con los ojos al señor Ferran. Pulsé el botón de llamada y activé el altavoz. Oye, Valentina, ¿qué coño le has hecho a mi tarjeta de crédito? Vaya donde vaya, me da error. He hecho el ridículo en el concesionario. Los gritos de rabia de Marco resonaron por toda la habitación. El ceño del señor Ferran se frunció. ¿Crees que una mujer basura e inútil como tú puede tocar mi dinero sin permiso? Desbloquéala ya. Si no, iré al hospital y te daré una pala. Una sarta de insultos de la peor calaña. Sin mostrar ninguna emoción en mi rostro, me quedé mirando la fría pantalla en profundo silencio. Aprovechando que no respondía y que guardaba un silencio inquietante, Marco se envalentonó aún más y siguió gritando. «¿No dices nada? ¡Qué mujer más rara! Deberías haberte muerto. Ahora me voy a comer langosta en un restaurante de lujo con Verónica. Tú quédate comiendo la comida apestosa del hospital el resto de tu vida. No haces más que molestar. Pobre diabla». Y colgó. La quietud volvió a la habitación. Y el señor Ferran temblaba de rabia contenida. «Señora Valentina, no podemos permitir que este asunto continúe. Mañana por la mañana, en cuanto llegue a la oficina, pondremos fin a todo esto». Negué lentamente con la cabeza. «No, señor Ferran. Despedirlo sin más es demasiado indulgente. Tiene que experimentar la desesperación de ver cómo todo el pedestal de arrogancia sobre el que se ha creído estar se desmorona bajo sus pies». Con una voz fría y clara, le hice al señor Ferran una propuesta terrible. «Mañana por la mañana, yo también iré a su empresa. Delante de todos los empleados. Destrozaré de raíz ese frágil orgullo del que tanto se vanagloria». Fuera de la ventana, la fría lluvia de primavera había cesado por completo, y una luz intensa comenzaba a filtrarse entre las nubes. Había llegado el momento de que mi poder oculto y formidable saliera a la luz. A la mañana siguiente, bajo un cielo azul despejado y el aire frío de principios de marzo, obtuve un permiso especial del médico para salir unas horas y me subí a un coche de alta gama con chofer. Mi destino era el edificio principal de la multinacional donde trabajaba mi marido, Marco. Es decir, el enorme edificio de oficinas que poseo personalmente y que alquilo en su totalidad a su empresa, en pleno centro de la ciudad, en el asiento de al lado. El señor Ferran, que me había visitado en el hospital el día anterior, me acompañaba, secándose repetidamente el sudor de la frente con un pañuelo de lujo, visiblemente tenso y avergonzado. Mientras observaba en silencio el paisaje por la ventana, saboreaba el comienzo del gran drama que estaba a punto de desarrollarse. Mientras tanto, el propio Marco estaba llevando a cabo una escena increíble en el espacioso vestíbulo de la empresa. Para colmo, había llevado a su amante, Verónica, y al bebé que no era suyo, y en plena hora punta de la mañana, se dedicaba a detener a la fuerza a sus compañeros de trabajo para presumir a gritos. Mirad todos. Esta es mi verdadera familia. Verónica es joven y guapa, y me ha dado un magnífico heredero que ha heredado mis excelentes genes. Nada que ver con esa esposa inútil. Esa es una fracasada de 45 años ingresada por un tumor cerebral. Una parásita que vive de mi dinero. Hoy mismo presentaré los papeles del divorcio. Y comenzaré una nueva y brillante vida como el hombre que llevará las riendas de esta empresa. Ante las increíbles barbaridades de Marco y su comportamiento fuera de lugar al llevar a su amante al lugar de trabajo, los empleados de los alrededores estaban completamente horrorizados y se lanzaban miradas furtivas y despectivas. Sin embargo, Marco y Verónica, convencidos de que eran el centro del universo, no se daban cuenta de la fría reacción de su entorno. Verónica, también vestida con ropa de marca de lujo probablemente comprada con mi dinero, miraba a los empleados con aire de superioridad. La verdad es que la exmujer de Marco es una persona miserable y digna de lástima, ¿no? No tiene ningún atractivo como mujer y encima se pone enferma, convirtiéndose en una carga para Marco. Si fuera yo, me moriría de vergüenza. A partir de ahora, nosotros os guiaremos como los nuevos líderes de esta empresa, así que podéis estar tranquilos.
Las risas viles de los dos resonaban desagradablemente en el vestíbulo de mármol. De repente, las puertas automáticas de la entrada se abrieron de golpe y una pareja de ancianos entró corriendo, con el rostro desencajado. Eran los padres de Marco, mis suegros. Su aspecto era muy diferente al de ayer, cuando hablaban con tanta arrogancia por teléfono. Ahora tenían el pelo revuelto, jadeaban y estaban en un estado de pánico total. Marco, es terrible. Desde esta mañana, hemos recibido un montón de requerimientos de pago de los proveedores de nuestra empresa. Y para colmo, unos tipos de aspecto temible han venido a casa a cobrar una deuda. La paga mensual de 2.000 euros que nos llegaba cada mes no ha entrado este mes. ¿Qué está pasando? A este paso, tendremos que declararnos en bancarrota y huir. Ayúdanos. Ante la repentina situación, Marco hizo una mueca de fastidio y chasqueó la lengua. Joder. ¿De qué estás hablando, mamá? La paga mensual se la dejé encargada a la inútil de Valentina. ¿Se habrá vuelto senil en el hospital? No poder hacer ni una simple transferencia. Qué mujer más inútil hasta el final. Pero no te preocupes. Soy el hombre que será el próximo presidente. Pagaré esa miseria no con el dinero de la empresa, sino con mi propio y abultado patrimonio personal. Dicho esto, Marco sacó con aire de suficiencia una tarjeta dorada e intentó dar una orden de pago por teléfono. Sin embargo, aún no comprendía la desesperada realidad de que todas sus tarjetas estaban completamente bloqueadas y que el saldo de su cuenta era de apenas unos cientos de euros. La suegra enloquecida, el hijo que se hacía el tranquilo, y Verónica, que empezaba a irritarse sin entender la situación. El vestíbulo se sumió en un extraño caos, y los empleados que llegaban observaban la escena desde lejos. ¡Mierda! ¿Qué pasa? La tarjeta vuelve a dar error. ¿Será un fallo de la máquina? Tú, el de ahí. Ve a sacar dinero en efectivo por mí ahora mismo. Soy como el dueño de este edificio, ¿sabes? ¿No puedes obedecerme? Justo cuando empezaba a dar órdenes a un subordinado con actitud arrogante, la pesada puerta del ascensor exclusivo para directivos, al fondo del vestíbulo, se abrió con un sonido silencioso. De él descendieron un pálido señor Ferran, mordiéndose los labios, y, un poco más atrás, yo, caminando con elegancia, aunque convaleciente, mi figura, vestida con un traje negro de buena calidad y avanzando con una postura erguida, congeló en un instante el aire del vestíbulo, que hasta entonces había estado alborotado. Sin cambiar de expresión, simplemente miré en silencio a aquellos que protagonizaban una farsa ridícula. Manteniendo un profundo silencio, ante ese silencio abrumador y opresivo, los empleados de los alrededores se apartaron uno tras otro, creando un camino recto y despejado frente a mí. «Oh, Valentina, ¿te has escapado del hospital?» Marco, al verme, me interpretó de una manera increíblemente equivocada y esbozó una sonrisa lasciva y vulgar. «¿Qué? ¿Has venido a disculparte por bloquear mi tarjeta sin permiso? Traer hasta al presidente es un poco exagerado. Has venido llorando porque tienes miedo de que te deje. Pero ya es tarde. A una parásita como tú no la perdonaré ni aunque te arrodilles y pidas perdón delante de todos». Ante las palabras increíblemente estúpidas y arrogantes de Marco, el cuerpo del señor Ferran, que estaba a mi lado, comenzó a temblar de rabia. Sin embargo, detuve al presidente con un gesto suave y dirigí una mirada fría como el hielo directamente a los ojos de Marco. «Ahora, vamos a hacer añicos el frágil suelo de apariencias sobre el que te encuentras». En el centro del espacioso vestíbulo de entrada, revestido de mármol, bajo la mirada distante de decenas de empleados que llegaban a trabajar, Marco, que se interponía en mi camino, lucía una sonrisa de suficiencia indescriptiblemente fea y retorcida. «Oye, Valentina, has venido a suplicarme arrastrando incluso al presidente. Pero ya es tarde. Yo no soy como tú, una mujer estéril y basura a punto de ser desechada. Tengo a Verónica, una mujer joven y maravillosa, y a mi heredero, que lleva mi excelente sangre. Arrodíllate aquí y ahora, y desbloquea mi tarjeta. Si lo haces, quizás te dé algo de dinero para vivir». Junto a Marco, Verónica, que sostenía un bolso de marca de lujo probablemente comprado con mi dinero como si lo estuviera exhibiendo, también se rió de mí con desprecio. «Valentina, no sé con qué pensamientos miserables y lastimeros has venido arrastrándote hasta aquí, pero Marco ya es completamente mío. Un hombre tan brillante no es para una parásita enferma y sin encanto como tú. Deja aquí toda tu fortuna como compensación y desaparece para siempre de nuestras vidas brillantes». Detrás de ellos, incluso mis suegros,
que hasta hace un momento temblaban de miedo por los cobradores de deudas, se abalanzaron sobre mí con ojos inyectados en sangre. Valentina, ¿qué pretendes cortando nuestra paga mensual? Siendo la esposa de nuestro hijo mayor, ¿piensas dejarnos morir? Prepara ahora mismo 150.000 euros en efectivo. Realmente, eres una inútil y una plaga hasta el final. Date prisa, o nos matarán los usureros. Las palabras de insulto, tan viles y egoístas que costaba creerlas, llovían sobre mí sin piedad desde los 4. Las decenas de empleados que nos rodeaban contenían la respiración, completamente en silencio ante una escena tan cruda. Todos estaban horrorizados por el espectáculo demencial de esa familia. Sin embargo, yo, sin cambiar de expresión, simplemente les dirigí una mirada fría y clara como el hielo, permaneciendo inmóvil en un profundo silencio. Solo una compasión infinita se extendía silenciosamente en lo profundo de mi pecho al ver cómo los seres humanos podían volverse tan infinitamente estúpidos por sus deseos y su frágil vanidad. La fría luz del sol de marzo que entraba por la ventana iluminaba de blanco mi perfil excesivamente sereno. Quizás interpretaron convenientemente mi inquietante silencio como una señal de su victoria total y que yo estaba sin palabras por el miedo. Marco alzó la voz aún más, y comenzó a gritar con una voz que resonó en todo el vestíbulo. Escuchad todos. Esta mujer es solo una parásita inútil que ha sobrevivido cómodamente durante 15 años con el dinero que yo ganaba. Es una fracasada que no puede tener hijos y, para colmo, se ha derrumbado por un tumor cerebral. Hoy voy a desechar a esta mujer basura por completo y a construir una nueva familia con Verónica, que está a mi lado. Y yo soy el hombre que os guiará con fuerza como el próximo líder de esta empresa. Justo después de que esa declaración demencial resonara en vano en el vestíbulo, el señor Ferran, que hasta ahora había estado a mi lado conteniendo su ira y temblando de pies a cabeza, finalmente llegó al límite de su paciencia. Ya basta. El tremendo rugido del señor Ferran, que parecía salir de lo más profundo de su ser, retumbó como un trueno en el vestíbulo de mármol. Ante esa abrumadora fuerza, Marco, que estaba en la cima de su arrogancia, dio un respingo. Y Verónica y mis suegros se quedaron sin palabras y se pusieron rígidos en un instante. Los empleados de los alrededores, conocidos por la amabilidad del presidente, también retrocedieron un paso, asombrados por su repentino estallido de furia. Presidente, ¿qué le pasa? De repente, yo solo le estaba enseñando a esta exmujer miserable y loca la dura realidad. Marco, con el rostro contraído, intentó excusarse con una sonrisa servil, pero el señor Ferran lo interrumpió bruscamente y lo fulminó con una mirada feroz. Tú, parece que no tienes ni idea de a quién le estás dirigiendo esas barbaridades. Parásita. Mujer basura. ¿Cómo has podido soltar semejantes palabras tan descaradas y viles? El señor Ferran respiró hondo y, dirigiéndose a todos los empleados reunidos en el vestíbulo y al cuarteto de Marco, proclamó en voz alta una verdad impactante que nadie esperaba. Escuchad todos. La señora Valentina, que está aquí presente, no es una simple ama de casa. Es la legítima propietaria de este enorme edificio de oficinas que nuestra empresa alquila como sede. En el momento en que se pronunció esa frase, el aire del vestíbulo se congeló literalmente. El rostro de Marco fue perdiendo el color a ojos vista, hasta volverse ceniciento. Verónica y mi suegra, con la boca abierta, se quedaron petrificadas como estatuas, sin entender en absoluto el significado de las palabras del presidente. Y eso no es todo. La señora Valentina, desde la época de su difunto padre, es nuestra gran benefactora y accionista principal, habiendo apoyado a nuestra empresa con fondos inmensos. En otras palabras, no es una exageración decir que la supervivencia de nuestra empresa depende de la voluntad de la señora Valentina. Y a esa misma señora Valentina, tú, un simple empleado de nuestra empresa, la has llamado parásita. Inútil. Es un acto absolutamente imperdonable, intolerable. Ante una verdad tan increíblemente irreal, Marco intentó una refutación desesperada con una voz temblorosa mientras se derrumbaba de rodillas. Presidente, debe de ser una broma. Valentina, la dueña de este edificio, accionista principal. Esa historia es imposible. Es solo una ama de casa pobre a la que yo alimentaba con mi mísero sueldo. Yo le pagaba el alquiler y la dejaba vivir en un ático de lujo. Presidente, esta mujer le está engañando con una mentira maliciosa. Abra los ojos. Al escuchar la excusa tan miserable y ridícula de Marco, finalmente abrí la boca lentamente. Mi voz, serena y digna, cortó el aire tenso y frío de marzo, y resonó en todo el vestíbulo silencioso. Marco,
Eres una persona tan irremediablemente estúpida y patética. Ante esa palabra despiadada que salió de mi boca, Marco me miró con una expresión de desesperación. El poder absoluto que yo había ocultado durante 15 años para proteger su pequeño orgullo, y la frágil superioridad en la que él había creído ciegamente. Esos dos conceptos estaban a punto de invertirse completamente con un estruendo. La verdad increíble que salió de la boca del señor Ferran sumió el espacioso vestíbulo del edificio de oficinas en un silencio sepulcral. La pálida luz del sol de principios de marzo entraba por los grandes ventanales e iluminaba sin piedad el rostro ceniciento de Marco, que se había derrumbado de rodillas. Las decenas de empleados que habían llegado a trabajar, al presenciar que su arrogante colega era en realidad un engreído de proporciones increíbles, no podían ni emitir sonido. Valentina. Es mentira, ¿verdad? Que tú seas la dueña de este edificio. Esa fanfarronada no va a colar. Presidente. No se deje engañar. Esta mujer es solo un ama de casa que ha vivido como una parásita de mis ingresos. Yo le pagaba el alquiler cada mes para que viviera en ese lujoso ático. Créame. Marco seguía ladrando con voz temblorosa y el rostro desencajado. Su pequeño orgullo rechazaba con todas sus fuerzas la realidad de que la esposa inútil, a la que había despreciado durante años, era en realidad una figura de poder absoluto que lo miraba desde arriba. Un sudor copioso le brotaba de la frente, delatando la ansiedad que lo consumía. Ante la miserable figura de Marco, volví a mantener un silencio frío y sereno. Mi silencio debió de ser para él la más aterradora de las afirmaciones. La respiración de Marco se agitó y miró a su alrededor con ojos suplicantes. Pero nadie se atrevía a cruzar su mirada. Marco. ¿Qué significa esto? ¿Que este edificio es de Valentina? Es una broma, ¿verdad? Se suponía que tú eras el futuro presidente y un hombre rico. Prometiste que le quitarías toda la fortuna a una mujer estéril como Valentina, y nos harías felices a mí y a este niño, ¿no? Verónica, sin poder asimilar la situación, sacudió violentamente el brazo de Marco con voz estridente. En sus ojos se reflejaba claramente el pánico de ver cómo el futuro lujoso en el que había creído ciegamente se desmoronaba. «Cállate. Cállate, Verónica. Esto es un error. Valentina, has robado mi dinero y has sobornado al presidente, ¿verdad? Maldita parásita rastrera. No te lo perdonaré». Justo cuando Marco seguía insultándome, el sonido tranquilo de unos zapatos de cuero resonó desde la entrada del vestíbulo. Quien apareció fue mi abogado personal, el que gestiona mi patrimonio desde hace años, con quien me había reunido el día anterior en el hospital. Sacó varios documentos de un grueso maletín de cuero y los arrojó fríamente delante de Marco y los demás. «Señor Marco, no toleraremos legalmente que siga insultando a mi clienta, la señora Valentina, con palabras infundadas. Aquí están las escrituras de las propiedades de la señora Valentina y el certificado de compra del ático donde vivían. Todo fue comprado al contado con el patrimonio personal que la señora Valentina heredó antes de casarse. El hecho de que esté a su nombre es simplemente una cuestión de titularidad nominal». La voz grave e imponente del abogado y los documentos oficiales que presentó. Marco tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó con avidez. En el momento en que sus ojos vieron la verdad escrita allí, se quedó sin palabras, como si le hubieran succionado todo el aire de los pulmones, y se desplomó por completo en el suelo de mármol. Entonces hablé en voz baja. Una voz más fría que el viento de marzo se abatió sobre ellos. «Marco, ese alquiler que creías estar pagando cada mes, ese traje de marca que llevas puesto, y el dinero con el que te ibas de juerga a hoteles de lujo con Verónica casi todas las noches. Todo era dinero que yo transfería discretamente desde mi cuenta personal a la cuenta conjunta, para no herir tu orgullo. Tu propio sueldo no llega ni a la suela de los zapatos de lo que yo gano cada mes». Ante mi fría declaración, Marco me miró con ojos vacíos, como un fantasma. Entonces, el que mi tarjeta de crédito no funcionara fue... Sí. Por supuesto que fui yo. Corté por completo la financiación desde mi cuenta. Por eso tu tarjeta se ha convertido en un trozo de plástico inútil. El efectivo que tienes no debe de pasar de unos pocos cientos de euros, ¿verdad? Comprar un coche familiar al contado es una historia imposible. Al oír esas palabras, mi suegra, que había estado escuchando el desarrollo de los acontecimientos, gritó como una loca. «Espera un momento. Entonces, ¿quién pagó los 150.000 euros de deuda cuando nuestra empresa estaba al borde de la quiebra? ¿Y quién nos enviaba 2.000 euros cada mes a nuestra cuenta del pueblo? ¿Fuiste tú y no nuestro brillante Marco?» A mi suegra, que se abalanzó sobre mí con ojos inyectados en sangre, le dediqué una sonrisa gélida y asentí profundamente. «Sí, así es.
Yo, la que ustedes despreciaban llamándome inútil, parásita y fracasada, era quien sostenía el hilo de sus vidas. Pero como ayer me comunicaron que rompían relaciones, he suspendido las transferencias para siempre. Pídanle a su brillante hijo que les pague la deuda que ahora les reclamarán los usureros. Mis suegros, con el rostro pálido de desesperación, se derrumbaron en el suelo, temblando violentamente, perseguidos por los cobradores, con la bancarrota y la huida como único destino. No quedaba ni rastro de la arrogancia que mostraban hasta hace poco. Solo un profundo arrepentimiento y terror estaban grabados en sus rostros. No, es mentira. Marco, tú dijiste que eras un ejecutivo de élite y rico. Por eso te elegí. Un hombre pobre y endeudado como tú no vale nada. Verónica, enloquecida, agarró a Marco por el pecho y empezó a llorar histéricamente. Su plan calculador había salido completamente mal. Pensó que había seducido al marido de una mujer rica, pero lo que había conseguido era un hombre incompetente, orgulloso e insolvente. Verónica, cálmate. Yo tampoco lo sabía. Esta mujer me ha estado engañando todo el tiempo. Yo no tengo la culpa. La imagen de los tres, echándose la culpa y culpándose mutuamente de forma lamentable. Los empleados de los alrededores miraban la escena con ojos despectivos. Sin embargo, su infierno solo estaba empezando. La bomba más grande que yo había preparado aún no había estallado. Intercambié una mirada silenciosa con mi abogado y asentí levemente. El abogado sacó de su maletín otro sobre marrón, cuidadosamente sellado. Verónica, ya veo que eres una ladrona que se acercó a Marco por su dinero. Pero, ¿no le estás ocultando tú también una mentira fatal? Ante mis palabras gélidas, Verónica, que había estado golpeando a Marco enloquecida, se detuvo en seco. La sangre desapareció de su rostro. El contenido de ese sobre que le había pedido a mi abogado que presentara era la prueba definitiva que aniquilaría socialmente a esta mujer malvada y hundiría a Marco en una desesperación aún mayor. El sobre marrón que sostenía el abogado y su inquietante presencia hicieron que el aire del espacioso vestíbulo de la oficina se volviera aún más pesado y frío. Verónica, que hasta hace un momento había estado agarrando a Marco por el pecho, llorando histéricamente y exigiendo que le devolviera a su marido rico, se detuvo en seco, como si le hubieran arrojado un bloque de hielo. La sangre desapareció de su rostro y se pudo ver claramente cómo la piel bajo su espeso maquillaje se volvía cenicienta. Verónica, ya veo que eres una ladrona que se acercó a Marco por su dinero. Pero, ¿no le estás ocultando tú también una mentira fatal a Marco? Mis palabras, frías como el hielo, atravesaron el aire gélido de la mañana de marzo. Verónica retrocedió un gran paso e intentó disimular con una voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué mentira se supone que he dicho? Yo amaba a Marco de verdad y le di este adorable hijo. Hice algo maravilloso que una mujer estéril como Valentina nunca podría hacer. No me acuses sin fundamento. Me quedé atónita de que aún tuviera la desfachatez de soltar semejantes palabras viles. Sin decir nada, dirigí una mirada gélida a mi abogado. Mi abogado, captando mi señal silenciosa, abrió lentamente el sobre marrón y sacó varios informes de laboratorio oficiales. Señorita Verónica, sobre el niño de 1 año que usted afirma ser el heredero del señor Marco, y que pasea con tanto orgullo. Ayer, a través de nuestra agencia de investigación, realizamos una prueba de ADN en secreto. Se compararon los datos que el señor Marco presentó en un chequeo médico anterior de la empresa con cabellos que el niño había perdido. Prueba de ADN. En el momento en que se pronunció esa palabra cortante, Marco se estremeció, y Verónica se cubrió el rostro con las manos, y contuvo la respiración. Las decenas de empleados que observaban desde lejos estaban completamente absortos en el desarrollo de los acontecimientos. Para ir al grano, no se encontró ninguna relación biológica de parentesco entre este niño y el señor Marco. En otras palabras, no es su hijo biológico. El resultado de la prueba es del 0%. Es el hijo de un completo desconocido. La declaración, serena y cruel, del abogado resonó en el suelo de mármol del silencioso vestíbulo. Marco abrió los ojos hasta el límite, mirando incrédulo a Verónica y al bebé que sostenía. Una y otra vez. Oye, Verónica. Es mentira. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? ¿No es este niño el fruto de nuestro amor verdadero y mi preciado heredero que lleva mi excelente sangre? ¿Y todo ese dinero que te daba cada mes para la leche del niño? ¿Su crianza y tus caprichos? ¿Qué era todo eso? Contéstame, Verónica. Ante el grito desesperado de Marco, Verónica, al darse cuenta de que ya no tenía escapatoria,
Cambió de actitud en un instante. Dejó al bebé bruscamente en un sofá, y le dedicó a Marco una sonrisa fría y despectiva. «Ja. ¿Fruto de nuestro amor? ¿Excelente sangre? ¿No eres estúpido? ¿Crees que yo iba a tener un hijo de un simple empleado con un sueldo miserable como tú? Este niño es el hijo que tuve con el gigoló número 1 del club al que iba. Pero como no tenía dinero, me abandonó y huyó. Así que te engañé a ti. Que estabas loco por mí y pagabas bien. Y te convertí en mi cartera particular». Ante la verdad tan egoísta y cruel que salió de la boca de Verónica, Marco se derrumbó de rodillas y se agarró la cabeza con ambas manos. Además, como tú mismo te jactabas de ser el rico futuro presidente, te creí y te seguí. Pero al final resulta que solo eres un pobre hombre miserable y presumido que se daba aires con el dinero de Valentina. ¿De verdad creíste que me iba a enamorar de un hombre sin valor como tú? ¡Qué iluso! Además, tu actitud arrogante siempre me ha dado asco. Devuélveme mi vida, inútil. La sarta de insultos implacables de Verónica destrozó en 1000 pedazos el frágil orgullo de Marco. Pensaba que había vivido despreciando a su esposa y presumiendo de su amante y su hijo, pero en realidad, también su amante lo despreciaba como a un don nadie. Y él había estado pagando durante años la crianza del hijo de un completo desconocido con mi dinero. ¿Podría haber una tragedia más ridícula y patética? Yo he sido engañado por esta mujer y he estado gastando dinero en el hijo de otro. He traicionado a Valentina. He asumido las deudas de mis padres y lo he perdido todo. Marco, postrado en el frío suelo, comenzó a sollozar como una bestia. Detrás de él, mis suegros estaban a punto de desmayarse. Con los ojos en blanco. Ellos también, al descubrir que su hijo, en quien tanto confiaban, era un completo insolvente, y que el bebé que creían su adorable nieto era un completo extraño. Se habían derrumbado mentalmente. Observé esa escena infernal en silencio. Sin la más mínima emoción. Los 15 años de vida tranquila que yo había protegido con tanto esfuerzo, se habían desmoronado por completo en pocos días por su propia codicia y estupidez. Entre los empleados de los alrededores se oían susurros de desprecio hacia Marco y comentarios de «se lo tiene merecido». Pero mi venganza aún no había terminado. Los innumerables insultos que me habían lanzado, y el pecado de intentar profanar la tumba de mis queridos padres, no podían ser expiados con algo tan simple. Intercambié una mirada silenciosa con el abogado y asentí levemente. El presidente se acercó con el rostro pálido y tenso. «Señor Ferran, ejecute la sanción contra él tal y como estaba previsto». En el vestíbulo, impregnado del aire gélido de principios de marzo, resonó mi orden, serena y despiadada. Como si hubiera estado esperando esas palabras, el señor Ferran asintió profundamente y, ante todos los empleados, dictó la sentencia final e implacable a Marco, que se arrastraba por el suelo de mármol. «Tú, a partir de este momento quedas despedido disciplinariamente de nuestra empresa. Has intentado obtener un cuantioso préstamo fraudulento de la empresa, falseando que los activos de la señora Valentina, benefactora de esta compañía y verdadera propietaria de este edificio, eran tuyos. Fraude en grado de tentativa. Además, ya hemos identificado malversaciones de gastos anteriores. Por todo ello, acabamos de presentar una denuncia a la policía. No solo te convertirás en un desempleado sin un céntimo, sino que vivirás el resto de tu miserable vida como un delincuente con antecedentes. Despido disciplinario, fraude, policía». Ante la sucesión de palabras tan terribles y pesadas, el rostro de Marco se descompuso por completo. Con los ojos en blanco y la baba cayéndole de la boca, comenzó a negar con la cabeza, convulsionando violentamente. «Presidente, es una mentira, ¿verdad? ¿Yo? ¿Despedido? ¿Un criminal? ¡Qué locura! Valentina. Oye, Valentina. Por favor. Di algo. Hemos sido marido y mujer durante 15 años. Me equivoqué. Tú eres lo más importante. A esta mujer inútil y al hijo de otro los abandonaré ahora mismo. Por favor. No me abandones». El hombre que hasta hace poco me despreciaba llamándome parásita y me insultaba a gritos, ahora intentaba desesperadamente aferrarse a mis pies. Aparté su mano sucia con la punta de mi zapato, y mantuve un profundo silencio, sin la más mínima emoción. Mi mirada silenciosa y fría fue para él una sentencia de muerte más cruel que cualquier insulto. Aplastado por mi abrumador silencio, Marco soltó un grito patético, y retrocedió arrastrándose por el suelo. Al ver esa humillación inimaginable, la primera en reaccionar fue Verónica,
para huir lo antes posible del hombre que estaba a punto de convertirse en un estafador y un criminal sin un céntimo, comenzó a insultar a Marco sin piedad. No me jodas, pretendes meterme en el mismo saco que a un criminal. Tú me mentiste diciendo que eras el rico futuro presidente y me engañaste. Pobre diablo inútil. Valentina, yo no tengo la culpa, todo es culpa de este hombre mentiroso. Él me engañó, solo soy una pobre víctima. Además, ese traje que llevas con tanta arrogancia es todo dinero de Valentina. Tú no vales ni un céntimo. Un simple basura de clase baja. Desde el principio me dabas asco. La traición tan egoísta de Verónica y sus palabras insultantes que negaban su existencia desde la raíz. Provocado por ello, el último vestigio de cordura que le quedaba a Marco se rompió por completo. Con los ojos inyectados en sangre, como una bestia, se levantó y se abalanzó sobre el cuello de Verónica, que intentaba huir con sus tacones. «Cállate, ladrona. Tú me sedujiste. Me mentiste diciendo que el hijo de otro era mi heredero y me sacaste el dinero. Por tu culpa he perdido a mi mujer, mi trabajo y mi dinero. Te mataré aquí mismo. Suéltame. Que alguien detenga a este loco de clase baja». En medio del hermoso vestíbulo de un edificio de oficinas, los dos que una vez se juraron amor eterno comenzaron una pelea de perros callejeros, arañándose la cara y tirándose del pelo. Y a esto se unieron mis suegros, que se habían derrumbado desesperados, ahora en un estado de histeria. «Hijo estúpido. Por tu culpa nos van a matar los usureros. Has arruinado la vida de tus padres. Qué hijo más desagradecido y qué plaga. Todo es por tu culpa. Por haberte dejado engañar por esa mujerzuela y haber traicionado a Valentina. ¿Qué vamos a hacer?». Gritos e insultos. Y el llanto del bebé abandonado en el suelo resonaba en vano en el espacio de mármol. Las decenas de empleados observaban esa escena infernal, tan ridícula y cruda, con ojos despectivos. Nadie intentaba ayudarlos. Respiré hondo. El aire frío de principios de marzo llenó mis pulmones. Ahora, sus deseos superficiales y sus mentiras se habían desprendido por completo. Y se estaban arrastrando mutuamente al abismo. Sin necesidad de que yo interviniera directamente, ya habían caído en un estado de pánico total, y se precipitaban a toda velocidad por el camino de la autodestrucción. Pero justo entonces, una figura inesperada apareció de repente, añadiendo más leña al fuego de ese cenagal. Las pesadas puertas automáticas se abrieron, y un joven de aspecto de gigoló, vestido con un llamativo traje de marca, entró en el vestíbulo acompañado de varios hombres de aspecto rudo. Al ver el rostro de Verónica en medio de la pelea, esbozó una sonrisa vil y gritó: «Ah, así que estabas aquí. Como presumías en las redes sociales de que te ibas a casar con un presidente rico y a vivir a cuerpo de rey, te encontré enseguida. Parece que te va bastante bien usando a mi hijo como excusa. La cuenta que dejaste en mi club y el dinero que me pediste prestado suman 60.000 euros. Como decías que habías encontrado un marido rico, te he estado esperando. Ya es hora de que me lo pagues todo». Al ver el rostro de ese hombre, Verónica palideció como un fantasma y se derrumbó en el suelo, temblando de pies a cabeza. Resulta que el verdadero padre del bebé del que Verónica se jactaba ante mí, un gigoló, había venido hasta la empresa a cobrar la enorme deuda que Verónica había dejado. ¿60.000? Verónica. ¿Qué significa esto? Justo cuando Marco, superado por la situación, se quedaba con los ojos en blanco, y mis suegros echaban espuma por la boca y se desmayaban por completo, el sonido estridente de una sirena se acercó rápidamente desde el exterior del edificio, como para hundirlos aún más en el infierno. La luz intensa de las sirenas iluminó violentamente el vestíbulo acristalado, y varios policías entraron a la vez por las puertas automáticas con expresión severa. Su colapso total estaba a punto de llegar a su fase final. Sin escapatoria posible, la intensa luz roja de las sirenas atravesó los fríos cristales del edificio de oficinas e iluminó inquietantemente el espacioso vestíbulo de mármol. El sonido ensordecedor de las sirenas cesó bruscamente en la entrada principal, y varios policías, con expresión severa, atravesaron las puertas automáticas. En sus manos brillaban fríamente unas esposas plateadas. El aire gélido de principios de marzo entraba sin piedad por las puertas automáticas abiertas, enfriando el suelo de mármol como si fuera hielo. Ese frío era como la forma misma de mi corazón, afilado y sereno. Los policías, sin dudarlo, rodearon a Marco, que se había arrastrado por el suelo y miraba la escena entre el gigoló y Verónica. «Hemos recibido una denuncia del señor Ferran. Se le solicita que nos acompañe por sospecha de malversación de fondos y fraude en grado de tentativa contra la empresa». Ante las palabras del policía, Marco entró en pánico total,
y comenzó a resistirse agitando los brazos como un loco. No, me han tendido una trampa. Esta mujer, Verónica, esta ladrona, me ha engañado. Yo no soy un presidente rico, solo soy un empleado insignificante y todo era dinero de esta mujer Valentina. Yo no he hecho nada malo, la parásita era yo. Suéltenme. Soy el futuro presidente. Finalmente, delante de todos los empleados, admitió ser una parásita y gritó excusas lamentables y vergonzosas. ¿A dónde habían ido las innumerables y arrogantes palabras de insulto que me había dirigido? Ahora solo era un payaso patético y ridículo. Verónica también, con su vía de escape completamente cortada por el gigoló y sus matones, se había derrumbado en el suelo y temblaba de pies a cabeza. Espera un momento. No puedo pagar 60.000 euros. Eso es. Marco. Págalo tú por mí. Como indemnización por engañarme y arruinarme la vida, es lógico que asumas esta deuda. Inútil de clase baja. Cállate. Tú te gastaste el dinero que me sacaste en gigolós. Devuélveme mi vida, estafadora. Incluso a punto de ser esposados, se insultaban con palabras viles y se echaban la culpa mutuamente. Observé esa escena infernal en silencio, sin la más mínima emoción. Mientras Marco y los demás se enzarzaban en una pelea vergonzosa, yo simplemente los miraba en silencio. Ese silencio, frío como las profundidades del mar, se convirtió en el arma más letal, devolviéndoles directamente al corazón todas las barbaridades que me habían escupido. Entonces, mientras los policías lo sujetaban, Marco, con los ojos inyectados en sangre, me miró y gritó, aferrándose a su última esperanza. Valentina, por favor. Dile al presidente que retire la denuncia. Hemos sido marido y mujer durante 15 años. Aún no has presentado los papeles del divorcio, ¿verdad? Todavía soy tu marido. Tengo derecho a la mitad de tu inmensa fortuna. Usa ese dinero para borrar mi delito. Me equivoqué. Eres la mejor esposa. La mitad de la fortuna. La mejor esposa. Ante esa mezquindad de cambiar de opinión en cuanto las cosas se le ponían feas, negué lentamente con la cabeza, con una mezcla de profundo asombro y lástima. Marco. Eres una persona tan irremediablemente estúpida y patética. Mi voz, fría como el hielo, cortó el aire del vestíbulo. ¿Recuerdas que me obligaste a firmar los papeles del divorcio en el hospital y luego, eufórico, fuiste directamente al registro a presentarlos? La notificación de aceptación ya está en mis manos. Somos completos desconocidos. Además, toda mi fortuna es patrimonio privativo heredado antes del matrimonio, por lo que no tienes derecho a recibir ni un céntimo. La última luz de esperanza se apagó por completo en el rostro de Marco. Pero la mayor desesperación que le había preparado no era solo esa. Asentí levemente hacia mi abogado. El abogado se acercó en silencio y desplegó ante los ojos de Marco un grueso documento. El último. Señor Marco. Este es el hecho más importante que debo comunicarle hoy. Sobre la deuda de 150.000 euros que sus padres tenían hace 5 años. La señora Valentina dijo que la había pagado. Pero para ser exactos, fue la empresa inmobiliaria de la señora Valentina la que compró esa deuda a los usureros. Ante las palabras del abogado, mis suegros, que estaban a punto de desmayarse, volvieron a convulsionar. Hace 5 años, la deuda de 150.000 euros de tus padres. En ese momento, con la excusa de abrir una cuenta conjunta para los gastos de manutención, te hice firmar y sellar varios documentos. Tú, sin leer el contenido de los papeles que te preparé, simplemente estampaste tu firma con arrogancia para mantener las apariencias. Uno de esos papeles era un contrato por el que te convertías en avalista solidario de la deuda de tus padres que mi empresa había comprado. Miré a Marco directamente a los ojos y, sin la más mínima compasión, le di la sentencia final. La deuda de tus padres de 150.000 euros. ¿Y la indemnización por tu infidelidad? 100.000 euros. Un total de 250.000 euros. Como avalista solidario, te reclamo el pago íntegro a fecha de hoy. Si no pagas en una semana, la casa y las tierras de tus padres en el pueblo serán embargadas, y tú mismo te enfrentarás a un infierno de cobros del que ni la bancarrota te librará. 250.000 euros de deuda. El arresto policial por malversación y fraude. Y la traición de la amante en la que confiaba, junto con la revelación de su enorme deuda. Al comprenderlo todo, Marco ya no podía ni hablar. Solo abría y cerraba la boca como un pez, con los ojos en blanco, antes de desplomarse por completo, echando espuma por la boca. Verónica, a su vez, era agarrada bruscamente del pelo por el gigoló,
y gritaba como una loca ante el terror de ser vendida a lo más bajo del mundo de la noche para pagar su deuda. Mis suegros, incapaces de soportar el hecho de que la deuda de 150.000 euros había destruido a su amado hijo, perdieron el conocimiento por completo y rodaron por el suelo. El precio que pagaron por haber vivido 15 años a costa de mi bondad y por haberme despreciado llamándome inútil, estaba siendo saldado de una manera desmesurada y cruda. Marco, arrastrado sin contemplaciones por los policías hacia el coche patrulla, observé su patética espalda en silencio, con ojos fríos. Pero el guión de mi venganza aún tenía un pequeño epílogo. Había preparado el último paisaje de desesperación que verían en el verdadero fondo del infierno. Marco era arrastrado sin contemplaciones por el suelo de mármol, sujeto por los robustos brazos de los policías. En sus muñecas, las frías y pesadas esposas plateadas brillaban con un destello opaco, hundiéndose en su piel. No quedaba ni rastro del hombre que, apenas unos minutos antes, se jactaba de ser el próximo presidente de la empresa, paseando a su amante y a su hijo mientras me llamaba parásita. El pelo revuelto, el rostro cubierto de lágrimas y mocos, y las rodillas temblando sin parar de puro terror. Esa imagen tan miserable y patética quedó grabada en los ojos de todos los empleados que rodeaban el vestíbulo como la de un payaso sin remedio. Suéltenme, suéltenme, me han engañado. Todo es culpa de esta mujer, de Verónica. Mi vida estaba a punto de ser brillante. Valentina, por favor, ayúdame. Siempre has sido buena y has aguantado mis caprichos. Esto ha sido solo una pequeña infidelidad. Por favor, quítame estas esposas. Los gritos desesperados de Marco resonaban en vano en el aire gélido de marzo. Observé esa humillación en silencio, manteniendo una profunda calma. Ya no me quedaba ni energía para sentir rabia al darme cuenta de que el hombre al que una vez amé era tan frágil y cobarde. Solo un profundo arrepentimiento por haber dedicado 15 años de mi vida a este hombre, y la necesidad de romper con ello atravesaban mi pecho. Quizás incapaz de soportar mi silencio, Marco alzó la voz aún más y esta vez pidió ayuda a los empleados de los alrededores. Vosotros! ¿Qué miráis? Ayudadme. Soy un veterano de esta empresa. Esta mujer me ha tendido una trampa por despecho. Que alguien detenga a la policía. Sin embargo, a la desesperada petición de Marco no respondió una mano amiga, sino frías sonrisas de desprecio y miradas de desdén. Uno de sus antiguos compañeros, como si no pudiera aguantar más, escupió. ¿Veterano? No me hagas reír. Todos llamábamos en secreto nuevo rico hortera a las marcas y relojes de lujo que presumías cada día, pagados con el dinero de la señora Valentina. Y para colmo, malversas el dinero de la empresa e insultas a tu esposa, que es nuestra benefactora. Eres escoria humana. Tras esas palabras, una lluvia de abucheos cayó sobre Marco desde todas partes. Te lo tienes merecido. Pasa el resto de tu vida en la cárcel reflexionando. ¿Por qué no te diste cuenta de que la señora Valentina era una mujer demasiado buena para ti? El frágil orgullo de Marco fue pulverizado por las palabras de sus antiguos subordinados y compañeros, y ahora yacía esparcido por el suelo de mármol. Por otro lado, Verónica también estaba en el fondo de la desesperación. El gigoló, de pie detrás de ella, le agarraba la delgada muñeca con una fuerza que parecía a punto de romperla, y la miraba con ojos fríos como los de una serpiente. Verónica, ¿de verdad creías que podías escapar sin pagar una deuda de 60.000 euros después de todo lo que has montado? Parece que el marido rico que te habías agenciado era solo un criminal sin un céntimo. Malos cálculos. Alejandro, por favor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer con este niño? Te juro que conseguiré el dinero. ¿Conseguirlo? ¿Cómo? ¿Crees que una mentirosa y estafadora como tú puede encontrar un trabajo decente? Bueno, no te preocupes. Te he preparado un lugar muy apropiado para ti. Trabajarás hasta reventar y me devolverás hasta el último céntimo. Alejandro lo dijo con frialdad, y comenzó a arrastrar a Verónica bruscamente. Verónica, con el bebé en brazos, se resistía llorando. Pero los matones que Alejandro había traído la rodearon, sin dejarle escapatoria. Verónica, la que una vez fue mi mejor amiga, la que escuchaba mis problemas y me apoyaba. ¿Quién iba a decir que detrás de su sonrisa se escondía tanta codicia y crueldad? Las palabras estéril e inútil que me lanzó, ahora se habían convertido en las llamas que consumían su propia vida. Apartando la vista de esa escena, me acerqué lentamente a Marco. Marco, inmovilizado por los policías y con la frente pegada al suelo, se dio cuenta de mi sombra y levantó la vista. Valentina, ¿has venido a ayudarme? Sabía que tú. No, Marco. Por supuesto que no he venido a ayudarte.
Solo he venido a darte mi último adiós, dije con una voz fría como el hielo. Lo que crees que has perdido ahora, en realidad nunca fue tuyo. Este edificio, el apartamento, el estatus, el dinero. Todo fue una ilusión que yo creé para ti. Una mentira llamada bondad, para adaptarme a tus mentiras y tu vanidad. Creías que te mantenías en pie por ti mismo. Pero en realidad, solo eras una marioneta patética, que bailaba en la palma de mi mano. Los ojos de Marco se abrieron de par en par por el terror y la desesperación. Me llamaste inútil. Pero, ¿quién es el verdadero inútil? Tú, que viviste como un parásito del esfuerzo de otros, que devolviste la bondad con ingratitud y que intentaste disfrutar de una vida construida sobre mentiras. Tú eres el verdadero fracasado. Innecesario en esta sociedad y en la vida de cualquiera. Valentina, no digas eso, por favor. Te lo ruego. Es demasiado tarde. Tus padres ya deben de haber sido desahuciados de su casa del pueblo y estarán vagando por las calles. Mi abogado ya ha completado el embargo de la propiedad. Pasa el resto de tu vida arrepintiéndote y rumiando cada uno de los insultos que me lanzaste. Tras decir eso, me alejé de Marco sin mirar atrás ni una sola vez. Los policías lo levantaron a la fuerza y lo sacaron del vestíbulo. El sonido impersonal de la puerta del coche patrulla al cerrarse resonó pesadamente en el silencioso vestíbulo. Era la señal de que mis 15 años de paciencia y su falsa gloria habían llegado a su fin. En el vestíbulo solo soplaba el viento frío de marzo. Sin embargo, mi corazón estaba extrañamente en calma. Después de superar una operación de tumor cerebral y regresar del borde de la muerte, ya no me quedaba ni una pizca de emoción que dedicar a seres humanos tan mezquinos. El señor Ferrán se acercó a mi lado en silencio. Señora Valentina, ha sido un día muy largo. La justicia se encargará de castigar severamente a esos canallas. A partir de ahora, por favor, cuide de su salud y viva días tranquilos. Ante las cálidas palabras del presidente, finalmente pude esbozar una pequeña sonrisa. Pero la historia no terminaba aquí. Las secuelas de este incidente se extenderían de formas inimaginables. El final de sus vidas destrozadas aún tenía una continuación que contar. Las estridentes sirenas del coche patrulla se alejaron, engullidas por el bullicio del centro de la ciudad. Pasaron varios meses. El viento gélido de marzo dio paso a una estación estival llena de vida, con flores de colores vivos adornando la ciudad. La cicatriz de mi operación de tumor cerebral, gracias a las manos expertas del cirujano, había sanado sorprendentemente bien. Sin secuelas, mi mente estaba más despejada que nunca y sentía una fuerza renovada brotando desde mi interior. Ahora, de pie en el balcón de mi ático, disfrutaba de una tarde tranquila, con la agradable brisa acariciándome la mejilla. Sobre la mesa, un té de las hojas más selectas y un pastel de temporada de un famoso pastelero. Esta era la vida que me correspondía. La que había sacrificado durante 15 años para mantener a ese hombre estúpido. Mientras tanto, a aquellos que me traicionaron, me insultaron e intentaron arrebatármelo todo, les esperaba un final increíblemente crudo. Primero, mi exmarido, Marco. Fue procesado por malversación de fondos de la empresa y fraude en grado de tentativa, y condenado a una pena de prisión. Actualmente, vive una vida rutinaria y dura entre los fríos y húmedos muros de la cárcel. El traje de marca que solía vestir con tanto orgullo ha sido reemplazado por un mono de trabajo gris y barato. Y su pelo, antes impecablemente cuidado, ahora está rapado. La comida de la prisión, según informes, es mucho más austera que la comida apestosa de hospital de la que él se burlaba, y cada bocado le hace sentir dolorosamente la magnitud de lo que ha perdido. Según el informe que me envió mi abogado, Marco pasa los días en la cárcel llorando y gritando mi nombre contra la pared. Valentina, lo siento. Sácame de aquí. Contrata al mejor abogado con tu dinero. Aún nos amamos, ¿verdad? Ante esas palabras patéticas, los funcionarios de prisiones solo le dedican miradas de desprecio. Además, sobre él pesa una enorme deuda de 250.000 euros, correspondiente a la deuda de sus suegros que mi empresa compró y a la indemnización por infidelidad. Incluso cuando salga de la cárcel, lo que le espera es un infierno de deudas que no podrá pagar en toda su vida, y la marca imborrable de ser un exconvicto. Y mi mejor amiga, Verónica. Su final también fue demasiado miserable. Para pagar la deuda de 60.000 euros que le reclamaba el gigoló Alejandro, fue expulsada de los lugares glamurosos de la ciudad y vendida a un barrio marginal de provincias. La juventud y la belleza que ocultaba bajo un espeso maquillaje se marchitaron rápidamente por el trabajo agotador y la falta de descanso. Y se dice que ahora le aterroriza mirarse al espejo. Alejandro le quitó todos sus bolsos de marca y joyas de lujo,
y lo único que le queda es una habitación en un apartamento viejo y destartalado. Y una desesperación que nunca podrá borrar. El bebé, aunque Alejandro lo reconoció como suyo, fue entregado a un centro de menores por abandono. Verónica, con el mismo niño que utilizó para reírse de mí, destruyó por completo su propia vida. Los más dignos de lástima son los padres de Marco. Como mi abogado ejecutó el embargo de la propiedad sin piedad, perdieron la casa y las tierras del pueblo donde habían vivido durante generaciones. Actualmente, viven en un viejo apartamento de madera con corrientes de aire en un rincón de la ciudad, trabajando como limpiadores por días para sobrevivir. Mi suegra, la que me llamaba inútil y fracasada, ahora se pasa los días arrastrándose por el suelo para recoger la basura que tiran los transeúntes. El hecho de que su brillante hijo, del que tanto presumían, fuera en realidad un criminal que vivía de las apariencias con el dinero de otros, destrozó su orgullo hasta hacerlo añicos. Se dice que por las noches, mientras sollozan en su fría cama, lo único que recuerdan es la suma de 2.000 euros que yo les enviaba cada mes. Una cantidad que ahora les parece un sueño. Dejé lentamente mi taza de té. No importa qué infierno estén viviendo ahora, mi corazón no se inmuta ni por un segundo. Durante 15 años, me esforcé y soporté más de lo suficiente por ellos. Fueron ellos mismos quienes pisotearon esa compasión con su codicia y arrogancia. En ese momento, recibí un mensaje en mi smartphone. Era del señor Ferran. Señora Valentina, el plan de renovación a gran escala del edificio de oficinas ha dado como resultado una propuesta maravillosa. Además, gracias al apoyo de su empresa, estamos a punto de registrar beneficios récord. Para celebrarlo, ¿le gustaría que almorzáramos juntos este fin de semana? Respondí con una pequeña sonrisa. Ahora, a mi alrededor solo hay personas que me respetan y me valoran de verdad. Viviendo honestamente, sin fingir ser quien no soy, he encontrado la verdadera felicidad. A esta edad, finalmente la he alcanzado. Al mirar por la ventana, vi el logotipo de mi empresa brillando con orgullo en la azotea de aquel edificio de oficinas. El poder que una vez oculté por Marco, ahora se mostraba al mundo con orgullo. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire fresco de mayo. Ya no necesito mirar atrás. Ante mí, se extiende un futuro brillante y próspero. Sin que nadie me moleste, pero como verdadero cierre de esta historia, aún me quedaba una cosa por hacer. Era informar a mis difuntos padres. En aquel momento, ante la tumba que Marco y los demás intentaron profanar, había tomado una decisión en mi corazón. La suave luz del sol de primavera caía silenciosamente sobre el recinto del antiguo monasterio. A finales de marzo, los capullos de los almendros estaban a punto de abrirse, hinchados y mostrando un delicado matiz rosado. Después de superar la gran prueba de un tumor cerebral y poner fin por mis propios medios a 15 años de un matrimonio falso, hoy visitaba la iglesia familiar donde descansan mis difuntos padres. El agua bendita de la pila reflejaba la luz de la primavera y brillaba intensamente. Avancé con paso lento hacia la tumba ancestral. Este lugar sagrado, que Marco y Verónica intentaron pisar con sus sucias botas para informar de sus deseos impuros, ahora estaba envuelto en un profundo silencio y un aire puro. Ofrecí flores frescas de temporada ante la tumba y encendí una vela. Su cálida luz parpadeaba suavemente, elevando mis oraciones hacia el cielo azul. Cerré los ojos suavemente y junté las manos. Papá. Mamá. Disculpad la tardanza en venir. Soy Valentina. Por fin he arreglado todo. Ya no hay nadie a mi alrededor que manche injustamente el nombre y el honor que vosotros protegisteis y me dejasteis. Con cada palabra que brotaba desde lo más profundo de mi corazón, las entregué cuidadosamente a las almas de mis padres. Recordé cuando, hace 15 años, visité este lugar con Marco para anunciar nuestro matrimonio. En aquel entonces, no pude ver la naturaleza vil que se escondía detrás de su sonrisa refrescante. Me arrepentí profundamente de mi falta de juicio y de haber utilizado la preciada fortuna que mis padres me dejaron en un hombre como aquel. Entonces, oí el susurro de una sotana detrás de mí y una voz familiar me habló. Valentina, bienvenida. ¿Ya te encuentras mejor? Al darme la vuelta, vi al padre Fernando, el párroco de la iglesia familiar y amigo íntimo de mi padre, de pie con una sonrisa llena de compasión. Incliné la cabeza profundamente. Padre Fernando, muchas gracias por su ayuda en aquella ocasión. Gracias a usted. El lugar de descanso de mis padres no fue profanado. La operación fue un éxito, y he podido volver a caminar por mi propio pie. Me alegro de verdad. Tu padre y tu madre deben de estar muy contentos. Por cierto, aquellas personas de las que hablamos llegaron hasta la puerta de la iglesia justo antes de ser detenidos por la policía.
La expresión del padre Fernando se volvió solemne por un instante. Eran el señor Marco y una mujer de aspecto llamativo. Golpearon la puerta y gritaron de forma muy grosera que eran familia tuya y que los dejara entrar. Sin embargo, tal y como le prometí a tu padre, les prohibí la entrada. Entonces, el señor Marco pateó la histórica puerta de la iglesia y se fue gritando blasfemias. Al oír eso, no pude evitar soltar un profundo suspiro. Hasta el final, ese hombre no se dio cuenta de su propia estupidez y rechazó incluso la protección divina. Existe un antiguo refrán que dice: quien siembra vientos, recoge tempestades. Aquellos que se alimentan de la bondad ajena y cometen actos impuros, tarde o temprano se autodestruyen por las semillas que ellos mismos han sembrado. Valentina, ya no necesitas pensar en ellos ni un segundo más. A partir de ahora, haz florecer la hermosa flor de tu propia vida con orgullo, como los almendros de este recinto. Las cálidas palabras del padre Fernando derritieron suavemente la parte más profunda de mi corazón helado, como el deshielo de primavera. Sí, muchas gracias. Me volví de nuevo hacia la tumba y me incliné profundamente. Lo que mis padres me dejaron no fue solo una inmensa fortuna inmobiliaria y dinero, fue la fuerza y el orgullo para no perderme a mí misma, sin importar las dificultades, y para vivir con rectitud. Ese era mi verdadero legado. Cuando me disponía a abandonar la iglesia y caminaba por el sendero, vi que un almendro de floración temprana, plantado junto a la puerta, había abierto solo una de sus flores. Era el brillo de una vida que había soportado el duro frío del invierno y había alcanzado la luz por su propia fuerza. Me detuve y acaricié suavemente con la punta de los dedos sus hermosos pétalos. En mi vida futura, tengo muchas cosas que quiero hacer. Crear una fundación para niños que sufren enfermedades utilizando mi patrimonio. Proteger y transmitir a las generaciones futuras el paisaje de esta ciudad que mi padre tanto amó. Y, sobre todo, amarme y cuidarme a mí misma de todo corazón, viviendo cada día con esmero. Al perder a un hombre como Marco, obtuve unas alas invaluables llamadas libertad. No importa si él ahora está postrado en la desesperación en el frío suelo de una celda, o si Verónica trabaja hasta el agotamiento en los bajos fondos de la noche. Para mí, esa es una historia de un mundo lejano que ya no me concierne. Respiré hondo y miré el cielo azul y despejado. El viento que acariciaba mis mejillas ya no era frío. Estaba lleno de la calidez inequívoca de la primavera y del aliento de una nueva estación. Hace 15 años. Puede que tomara una decisión equivocada. Pero mi vida, que comienza hoy desde este lugar, es una historia verdadera sin una sola nube. Una historia para mí misma. Descendí con paso ligero la larga escalinata de piedra de la iglesia. Abajo, me esperaban el coche de alta gama negro que me esperaba y mis compañeros de confianza. Con cada paso que daba, mi corazón se llenaba de luz y se liberaba de sus cargas. Adiós mi pasado. Y hola, mi nueva vida. Avancé hacia la ciudad resplandeciente, sin mirar atrás ni una sola vez. En mi espalda, ya no había ni dudas ni tristezas. Mi futuro, que se abría paso a través de una avenida de almendros en flor, se extendía brillante e infinitamente libre hacia el cielo de primavera.